Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Les mando un cordial saludo y bueno, pues esta sesión está programada para retomar las actividades que ustedes realizaron en la semana del 11 al 15 de mayo. El objetivo es dar revisión y aclarar dudas de lo que ustedes tenían que realizar en su libreta de química. Entonces, pues comencemos. La primera actividad estaba enfocada en que ustedes identificaran la masa molar, los moles y el número de partículas de tres sustancias. La primera sustancia es el nitrógeno, la segunda sustancia son 3 moléculas de hidrógeno y la tercera sustancia son 2 moléculas de amoníaco. ¿Cómo voy a hacer todo lo que tengo que hacer? Bueno, primero hay que observar. Mi primera sustancia, su fórmula química es N2. ¿Qué me está indicando esta fórmula química? Primero, que tiene un subíndice. Ese subíndice me indica el número de átomos. Su coeficiente, aunque no esté escrito, yo sé que es 1. Y ese me indica el número de moléculas que yo tengo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para calcular lo siguiente? Masa molar. Recuerda que la masa molar la vamos a calcular a partir de ¿qué? De la masa atómica del elemento, y esa lo obtengo en la tabla periódica. Y entonces yo digo, nitrógeno es igual ¿a qué masa atómica tiene? 14. Perfecto. Ahora, para calcular esta masa molar, no nada más necesito el número la masa atómica, sino que también necesito el número de átomos que tengo. Y ese número me lo proporciona el subíndice. En este caso es igual a 2. 14 por 2 es igual a 28. Esa es mi masa relativa, 28. Y siempre se debe de expresar en gramos. Recuerden, masa relativa o masa molar es lo mismo. Estos 28 gramos son iguales a ¿cuántos moles? Si yo ya sé que aquí mi coeficiente, aunque no esté escrito, es igual a 1, ese número, es decir, el coeficiente, me va a indicar el número de moles que tengo. Y entonces, si mi coeficiente es 1, el número de moles que yo tengo es 1. Un mol. Perfecto. Ahora, si yo sé que tengo un mol y que mi coeficiente es igual a 1, si yo multiplico mi coeficiente por la constante de Avogadro, me va a dar igual a este valor, 6.023. Este ejercicio se parece muchísimo al ejemplo que yo les puse del carbono. ¿Lo recuerdan, nenes? Lo vimos en la sesión pasada. ¿Y cómo se lee todo esto? De la siguiente forma. 28 gramos de nitrógeno es igual a 1 mol, ¿sí? Que es igual a 6.023 por 10 a la 23. Y ahí tenemos nuestra primera parte. La segunda parte. Vamos a calcular la segunda parte. ¿Cómo la voy a hacer? Observo mi compuesto. Yo ya sé que aquí tengo un coeficiente y que tengo un subíndice. Y digo, el hidrógeno, su masa atómica es igual a 1. Ahora me toca determinar la cantidad de átomos que tengo de hidrógeno en ese compuesto, o elemento, o molécula. Y digo, 3 por 2, 6. Entonces, ¿cuántos átomos tengo? 6. Ese 6 lo voy a multiplicar por la masa atómica del hidrógeno y me da la maravillosa cantidad de 6 gramos. Ahí está. Y aquí lo tengo, 6. Mi masa molar es igual a 6. Ahora, tengo que determinar la cantidad de moles. ¿Cómo voy a
determinar la cantidad de moles. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Voy a tomar en cuenta la cantidad de ¿qué? De moléculas que yo tengo. Y eso me va a determinar la cantidad de moles que tengo. ¿Cuántos moles tengo si mi coeficiente es igual a 3? Pues 3 moles. Moles es igual a partículas. Entonces, ¿cuántas partículas tengo? 3. Ahora, ¿cuál será el número de partículas o cuántas partículas voy a tener aquí? Si el coeficiente me indica la cantidad de moléculas, yo ya sé que aquí tengo 3, pero lo debo de multiplicar por la constante de Avogadro. Si la constante de Avogadro es esta, entonces 3 por 6.023 por 10 a la 23 es igual a 18.6 por 10 a la 23. Y ahí tengo mi siguiente valor. Okidoki. Perfecto. Ups. Ahora sí. Vamos por el compuesto. Muy bien. ¿De dónde salió este número? ¿Cómo se calculó ese número? Es fácil, es la masa relativa, ¿no? Si yo ya sé que en ese compuesto tengo 2 átomos de nitrógeno, porque aquí lo tengo, 2 por 1, 2. Entonces nitrógeno es igual a 14 por 2. Y esto es igual a 28. Ahora voy con el hidrógeno. 2 por 3 son 6. Y entonces yo ya sé que debo de sumar los 28 y los 6. 28 y 6, nenes, ¿cuánto es? ¡Ah! Ya no me alcanzó. Es igual a, adivinen cuánto. Exacto, 34. Y recuerden que siempre se debe de expresar la unidad. ¿Sí? ¡Chachán! Ya tengo la primera parte, la masa molar. Ahora, esos 34 gramos es igual a ¿cuánto creen de moles? Si aquí mi coeficiente es 2, me indica que son 2 moléculas, ¿sí? Esas 2 moléculas es igual a 2 moles. Okidoki. Y para calcular la cantidad de partículas, lo único que debo de hacer es multiplicar el número de moléculas que tengo, o bien de moles, por la constante de Avogadro. Si tengo un 2, ese lo voy a multiplicar por la constante de Avogadro, que es 2 por 6.023 por 10 a la 23, me va a dar 12.04 por 10 a la 23. Okidoki. Y así es como se resolvía este ejercicio o esta primera parte de su tarea. Ahora, la actividad que ustedes tenían que realizar era la siguiente. ¿Qué pesa más? ¿Una molécula de cafeína o un átomo de plomo?
Para responder esta pregunta es necesario que ustedes conozcan la masa relativa tanto de la cafeína como del plomo. ¿Sí? ¿Y cómo voy a calcular la masa relativa? Recuerden, es la masa atómica por el número de átomos que yo tenga. En el caso de la cafeína, yo puedo observar la fórmula química, y aquí la tengo. Al tener la fórmula química, yo puedo ver los coeficientes y los subíndices. Y digo, en el caso del carbono, tengo 8 átomos. Y yo ya sé que su masa atómica es 12. Entonces, 12 lo voy a multiplicar por 8. ¿Ok? Y eso me da un resultado de 8 por 2, 16. Llevo una. 8 y 1, 9. ¿Sí? Vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos átomos tengo? 10. Y su masa atómica es igual a 1. Y entonces multiplico 1 por 10. Y esto es igual a 10. En el caso del nitrógeno, su masa atómica es 14. Lo único que debo de hacer es identificar el número de átomos que tengo yo en la molécula de cafeína. Y eso es 4. 4. 14 por 4 es igual a 4 por 4, 16. Llevo una. 4 por 1, 4 y 1, 56. Y finalmente vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? 2. Entonces, si su masa atómica es 16, lo multiplico por 2 y eso es igual a 6 por 2, 12. Llevo una. 2 por 1, 2 y 1, 3, 32. Voy a sumarlo todo. 6 y 6, 12 y 2, 14. Llevo una. 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19. 194 gramos. Recuerden que la masa relativa siempre se debe de expresar en gramos. Ahora vamos con el plomo. El plomo, su masa atómica es igual a 201. Entonces, si te están preguntando qué pesa más, una molécula de cafeína o un átomo de plomo, la respuesta correcta sería un átomo de plomo. Ese es el resultado. La siguiente actividad. Calcula la cantidad de moles y partículas de 3 ejemplos. Nuestro primer ejemplo es el agua o la molécula de agua. Yo debo de calcular la cantidad de moles y partículas. Ok, ¿cuántos moles de agua tengo aquí? Si yo veo que aquí hay un coeficiente igual a 1, entonces esto es igual a un mol. ¿Sí? Pero si yo quiero saber la cantidad de partículas, un mol por la constante de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23, es igual a 6. Ay, me equivoqué, perdón, disculpe. Para no encimarlo lo voy a borrar. 6.023 por 10 a la 23. Estos ejercicios son iguales a los que hicieron en la primera actividad del cuadro comparativo. ¿Ok? Si yo les preguntara cuántos gramos hay en ese mol, ¿lo podría calcular? ¿Sí? ¿A partir de qué? Del peso molecular, peso molar o masa relativa. Pero lo tendré que hacer tomando en cuenta las masas atómicas tanto del hidrógeno como del oxígeno. Pero no me está preguntando eso, únicamente me está preguntando la cantidad de moles. ¿Cómo determiné la cantidad de moles? Por el coeficiente que está aquí, que es 1. ¿Cómo determiné la cantidad de partículas? Pues si yo ya sé que tengo un mol,
Ese mol, que es 1, lo voy a multiplicar por la constante de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23, y 1 por 6.023 por 10 a la 23 es igual a 6.23 por 10 a la 23. Ejercicio número 2. Me pide exactamente lo mismo, la cantidad de moles y partículas. Si aquí yo ya sé que mi coeficiente es igual a 1, entonces esto es igual a 1 mol. ¿Sí? Pero fíjense bien, la cantidad de partículas ya es diferente o es igual. Igual, ¿no? Porque si mi coeficiente sigue siendo 1, entonces esto es igual a 6.023 por 10 a la 23. Son preguntas capciosas que solamente hay que identificar lo que nos están pidiendo. Es como cuando nos dicen de qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles mangas si sabemos que un chaleco no tiene mangas? ¿Sí? O a lo mejor está un juego de palabras para confundir, ¿no? Pero bueno, y aquí está. Si yo les pidiera el peso molecular o la masa molar, entonces lo único que tendría que hacer es multiplicar las masas atómicas de cada uno de los compuestos por la cantidad de átomos presentes, y eso me daría la masa relativa, pero no es el caso. En el ejercicio número 3, en este ejercicio debo de hacer lo siguiente. Aquí ya sé que hay un 1, eso quiere decir que es igual a 1 mol, y ese mol es igual a la constante de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23. Ay, me salió muy famitache, pero bueno. Por 10 a la 23. Y eso era lo que ustedes tenían que hacer. Si yo, por ejemplo, hubiera puesto algo así como esto, entonces sería totalmente diferente. Porque aquí yo ya tendría 2 moles ¿sí? Por este coeficiente. Y además lo multiplicaría por la constante de Avogadro, y ya no sería 6.023, sino sería 12. 12.04. Ay, mi 4 todo feo. No, lo voy a borrar porque se ve muy feo. Y aquí sería por 10 a la 23. ¿Sí? Eran preguntas capciosas, pero bueno. Si por ejemplo yo les pidiera la masa relativa, o masa molar, entonces lo que sí tendrían que hacer ya sería pues calcular todo de acuerdo a los pesos. En el caso del azufre, del oxígeno, etc. En el caso del azufre, ¿cuánto vale? 32, ¿no?
multiplicaría los 32 por la cantidad de átomos que hay, que es igual a 1. Y el oxígeno, que es 16, por la cantidad de átomos que tengo, que es aquí 4. 6 por 4, 24, llevo 2, 4, 64. Lo sumo, 4 y 2 son 6, 6 y 3 son 9, y entonces me da 96 gramos. Si yo quisiera conocer la masa molar. Entonces todo va a depender de lo que ustedes tengan que calcular. Y para ello deben de tener muy clara esta parte del mol, partícula o molécula. ¿Sí? Bueno, veamos lo siguiente. Chiquillos, crayolas, nos vemos la siguiente sesión. Los espero el día jueves 21 de mayo a las 10 de la mañana. No falten, y bueno, si tienen alguna duda con respecto a esto de los moles, aquí estoy para ayudarlos y apoyarlos en lo que necesiten. Pueden contactarme ya sea por el canal de YouTube o por el Facebook o por el grupo de WhatsApp de la escuela. Bueno, en fin, por cualquier cosa que necesiten, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos.